Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Rocío Martínez, coordinadora del evento Constructo. Los saludo deseando que se encuentren muy bien. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar que Constructo, junto con el apoyo de Sintermex, está llevando a cabo. Les comento que este webinar estará siendo grabado y podrán verlo en nuestras plataformas de YouTube. Más adelante les estaremos haciendo llegar una liga por medio de correo electrónico para que descarguen el contenido. También en su pantalla del lado derecho hay un recuadro en el que pueden hacer preguntas las cuales van a estar siendo contestadas durante la presentación. El nombre de este webinar es Asesoría Laboral y Fiscal en Tiempos de Contingencia para Empresarios. Será impartida por el despacho González Salum, al cual cedo el espacio. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Asesoría Laboral y Fiscal en Tiempos de Contingencia para Empresarios. Agradecemos a Sintermex y a Constructo por darnos la oportunidad de platicar con ustedes brevemente acerca de temas que nos parecen importantes y de aplicación general a todos los empresarios. Entonces, si les parece bien, empecemos con la charla. Los expositores en esta ocasión son el doctor Rubén Santillana Latriste, Luis Felipe Reina López y su servidor Luis Gerardo González. Cada quien tiene experiencia en temas laborales, fiscales, de comercio exterior y litigio administrativo. Entonces, con nuestra experiencia, vamos a tratar de transmitirles lo que vemos que está sucediendo en estos momentos en el país y en específico las dificultades o vicisitudes que hemos visto que están teniendo los patrones, los trabajadores, contribuyentes, cada quien en su cachucha, ¿no? Como lo está viendo esta pandemia y esta crisis económica que estamos viviendo todos. Entonces, vamos a empezar primero con comentar algunas disposiciones federales vinculantes en relación con la pandemia para centrar el tema, para que conozcan un poquito con más detalle todo lo que se dice en las noticias y por qué o no es vinculante lo que se dice. Para empezar, pues vamos a centrar que normativamente, pues como saben, la Constitución es nuestra norma más importante en el país, en México, y de ella se derivan todas las leyes que aplican en el país. En cuanto a leyes, hay dos tipos de leyes. Están las leyes generales y las federales. Las leyes generales son leyes que aplican de manera general en todo el país y tienen una peculiaridad de que establecen competencias. Por ejemplo, la Ley General de Salud es una ley que tiene vigencia en todo el país, en todo el territorio, y lo que hace es distribuir competencias en cuanto a la federación y los estados. Por esa razón nos hemos dado cuenta por ejemplo, se constituyó el Consejo de Salubridad General y el Consejo de Salubridad General ha dictado diferentes acuerdos. La Secretaría de Salud también. Estos acuerdos permean o son aplicables de manera obligatoria en todo el país, pero como les comentaba, al atribuir competencias también le da ciertas facultades a los estados. Por esa razón también los estados se han permitido emitir disposiciones de índole sanitaria, que en algunas ocasiones hemos visto en las noticias que van más allá de lo que dice el Consejo de Salubridad General. Por ejemplo, en algunos estados de la República que tienen playas, pues se han estado prohibiendo la entrada a las playas, se han dado toques de queda, se han establecido multas para aquellas personas que no usan cubrebocas. Todas estas disposiciones van en contravención a lo que ha dictado el Consejo de Salubridad General y por lo tanto se han, en algunos casos, tildado de ilegales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el ente que lleva la batuta de todo el tema sanitario es el Consejo de Salubridad General en conjunto con la Secretaría de Salud, y los estados lo que tienen que hacer es regirse por las mismas y no establecer disposiciones más onerosas o que tengan obligaciones más allá de lo que establece el Consejo de Salubridad General. Finalmente están las leyes federales que también rigen en todo el país, como pueden ser, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto a la Renta. Estos no atribuyen competencias, simplemente atribuyen efectos legales a las relaciones laborales o al tema de los contribuyentes. Entonces, con esto en mente, pasemos a lo que se ha publicado recientemente en temas de disposiciones sanitarias. Pues como saben, desde que inició el año se estuvo escuchando en las noticias el tema de la epidemia primero,
En China luego ya se volvió una pandemia, que pues, es una epidemia a nivel global. Y México, si bien se señalaba a través del subsecretario de Salud, a través de las conferencias en la mañana del presidente, que pues estaba atendiendo el tema, que se estaba monitoreando, lo cierto es que no fue hasta el 30 de marzo de 2020, en donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación una declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19. Entonces, enero, febrero, y no fue sino hasta el 30 de marzo que finalmente se detonó una publicación vinculante obligatoria en el Diario Oficial, en donde nos informaban pues, que estábamos entrando definitivamente a una emergencia sanitaria y con todo lo que eso se derivaba. El 31 de marzo se establece que se suspenden de manera inmediata del 30 de marzo al 30 de abril actividades no esenciales. Como sabemos, pues el Consejo de Salubridad General se dio la tarea de diseñar un catálogo enunciativo de actividades que se consideran esenciales y por descarte no esenciales las otras. Por lo tanto, la actividad económica en el país, derivado de esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues se vio limitada. Solo los que estaban o se consideraban como una actividad esencial, pues podían seguir elaborando, trabajando, desarrollando su actividad económica libremente, y los demás, pues quedábamos en una especie de limbo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un consultor como nosotros, consultores que podemos trabajar desde nuestras casas? ¿Podíamos o no trabajar? De hecho, lo hacemos. Entonces, bueno, pues son cosas que quedaron ahí como en el limbo de si no soy esencial, pero puedo seguir trabajando, ¿no? Y eso a la luz de las disposiciones administrativas locales que nos pudieran llegar a clausurar nuestro lugar de trabajo. Entonces, todo este tipo de cosas a partir de estas publicaciones en el Diario Oficial se empezaron a hacer relevantes. Pues como sabemos, muchos contratos se empezaron a incumplir, los contribuyentes desde un punto de vista fiscal pues consideraban que a lo mejor no debían de pagar sus impuestos por causa de fuerza mayor. Entonces, paralelamente también los tribunales no estaban trabajando y fue hasta el 31 de marzo donde se dice que, por ejemplo, la impartición de justicia, la procuración y impartición de justicia es una actividad esencial que no se podía detener. Ahorita más adelante vamos a ver si efectivamente están trabajando los tribunales, ¿no? De hecho sabemos que no en este momento, ¿no? Pero bueno, se considera una actividad esencial para tratar de resolver cualquier problema que se pueda derivar de la aplicación de estas normas vinculantes. Otro tema importante a comentar es que se consideró una actividad esencial la recaudación tributaria. Como saben, el fisco federal no ha dejado de trabajar, las actas de fiscalización hasta ayer era claro que seguían aplicando. Entonces, pues es muy importante que tengamos en mente que pues el fisco federal al menos está buscando que los contribuyentes contribuyan al gasto público para poder sufragar el gasto público. Ya sabemos que de señalar al presidente que los programas sociales es lo más importante y algunos proyectos como por ejemplo el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera, ¿no? Entonces, pues no había ningún beneficio para los contribuyentes a nivel federal para que dejaran de contribuir al gasto público y de hecho algunos se quejaban de que seguían haciéndoles actos de fiscalización. Y también no omitimos mencionar que a través de estas publicaciones en el Diario Oficial pues se limitó de manera importante las reuniones o congregaciones de personas, ¿no? Y también se exhortaba a que personas en estado de vulnerable, pues definitivamente se quedaran en casa. En seguimiento con esto, pues el 30 de abril la pandemia no se terminó, claramente está, y se prorroga a través de otro acuerdo hasta el 30 de mayo las actividades no esenciales para que sigan pues todos que nos sigamos quedando en casa, ¿no? Solo las esenciales son las que pueden desarrollar su actividad económica. El día de ayer el Consejo de Salubridad General hizo un acuerdo de 4 puntos en donde señala que pues de manera paulatina se va a empezar a liberar la actividad económica de acuerdo a un semáforo que se va a publicar por estado, en donde dependiendo de qué tanta contingencia, qué tantas personas enfermas se adviertan que hay en una zona determinada del país, pues entonces se va a empezar a liberar la actividad económica, ¿no? Desde luego zonas conurbadas como Ciudad de México, Estado de México, Baja California y el sureste del país se consideran zonas de mucha incidencia de la enfermedad y, por ejemplo, serían unas zonas de semáforo rojo, no se va a estar liberando la actividad económica
sino pasado el mes de junio probablemente. Habrán otras que se van liberando paulatinamente. Entonces, esto que les mostramos en la lámina, que está pendiente de publicaciones recientemente, lo que ayer informó el Consejo de Salud General, que hoy en la mañanera del presidente López Obrador también se comentó. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno ya también lo hizo suyo, este tema del semáforo. Entonces, vamos a ver que paulatinamente se van a empezar a liberar las actividades económicas en el país. Algo importante a decir es que se entiende como actividad esencial la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. Esto está relacionado con industrias que son muy importantes para México. En relación con la fabricación de equipo de transporte, como saben, México es parte de la cadena de suministro maquilador de autos. Entonces, si Estados Unidos se reactiva, pues necesita que la maquila mexicana también lo haga. Por lo tanto, hace mucho sentido esta liberación de la fabricación de equipo de transporte. Y bueno, la construcción y minería, no se diga, también industrias muy relevantes y muy especiales en México, ¿no? Para que se reactive la economía. Esto en cuanto a las principales disposiciones sanitarias y que de alguna manera inciden en la realización de actividades económicas por la generalidad de los entes económicos en México, ya sean personas físicas o personas morales. En cuanto a los tribunales, como les comentaba, la impartición de justicia pues entiende una actividad esencial. Sin embargo, desde que se publicó el 30 de mayo en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de contingencia sanitaria, se han estado publicando acuerdos del Poder Judicial y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el que señalan que las actividades siguen suspendidas para ellos y lo seguirán hasta el 29 de mayo en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hasta el 20 de mayo en el caso del Poder Judicial. En este último caso del Poder Judicial, claramente hay algunos casos que resultan urgentes, que sí se pueden atender, sobre todo los de índole penal. Pero más allá de eso, un caso, por ejemplo, de índole fiscal probablemente no se entienda como caso urgente. Entonces, también hay que tener esto en mente, ¿no? Hasta finales de mayo es cuando los tribunales, en principio, regresarían a trabajar de manera, pues, normal, entre comillas, ¿no? Pero, pues, ahora mismo los contribuyentes que tengan un tema fiscal o, por ejemplo, una relación de trabajo entre patrono trabajador o una relación privada, arrendador, arrendatario, por poner algún ejemplo, pues han estado un poco dormidas, ¿no? Porque no se pueden hacer valer los derechos que cada quien considere que tiene para hacer valer sus derechos. Entonces, dicho lo anterior, si les parece, pasemos a platicar en específico de las implicaciones laborales de la pandemia. Le voy a ceder la palabra a mi socio Rubén Santillana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les agradecemos a Sintermex que nos permitan a través de este webinar llegar a ustedes para compartirles nuestra opinión en un tema muy sobresaliente en los últimos meses y que de seguro lo será en los siguientes, sobre todo por los efectos laborales y la cuestión financiera que las empresas están enfrentando para poder solventar sus nóminas, el pago de las nóminas y de las obligaciones que de esta derivan, así como la particularidad de otras obligaciones que son adyacentes, como el pago de la utilidad, que aunque si bien es cierto es de un ejercicio ya pretérito, lo menos resultante es que esta situación pues provoca dudas porque no se tiene no la solvencia, sino la liquidez inmediata para hacer frente a estas obligaciones. Pues bien, en primer término, sería ya hoy ocioso hacer una recapitulación de lo que ha acontecido con el tema de la famosa expresión contingencia sanitaria, es decir, aquella discusión que durante mucho tiempo se trajo al foro empresarial para determinar si los patrones tenían la opción de suspender las relaciones de trabajo y con ello la posibilidad de pagar un salario mínimo máximo 30 días. Pues resulta que, haciendo un poco de memoria, el 27 de febrero es cuando en nuestro país pues se da este boom de la pandemia y las medidas se empiezan a tomar durante el mes de marzo, particularmente ahí del 27, 29 y la publicación que se hace oficialmente el día 30 de marzo, pero el resultado que se da es una expresión no necesariamente de contingencia sanitaria, sino de emergencia sanitaria por fuerza mayor. Y bueno, pues todo el revuelo que esto provocó,
fue que el gobierno, en una situación que todavía no nos explicamos, quiso postergar o disfrazar los efectos para que los patrones no tomaran medidas drásticas, pero de nada sirvieron los decretos, de nada sirvieron las buenas intenciones, porque la verdad es que con la declaración de empresas esenciales y no esenciales, pues esto empezó a afectar sin mayor medida a todo el empresariado mexicano. En este sector navegaron muchas dudas, sobre todo en la parte de qué era una actividad esencial y no esencial, porque pareciera que es lo único que estaba listado en aquel documento, y decía, bueno, pues aquellas actividades que no son prescindibles o imprescindibles quedarán dentro o fuera de la actividad económica. Y bueno, pues es obvio aquí hacer una recapitulación en general, pero hubieron muchas empresas que por sus giros tuvieron que cerrar. Algunas otras que eran actividades esenciales tuvieron que mantener sus relaciones laborales, y aquellas personas que tenían esa actividad esencial, pero que tenían capital humano vulnerable o con enfermedades mórbidas que podrían ser de riesgo, como la hipertensión, la diabetes o alguna afectación en el sistema inmunológico, o por la edad, que fueran mayores de 60 años o que estuvieran mujeres embarazadas o con menores de edad. Todo ese sector vulnerable, pues, aunque estaban en una actividad esencial, debían estar confinados en sus casas por disposición legal y por disposiciones sanitarias. Todo esto ha traído muchísimo cuestionamiento, porque las empresas, esto fue en marzo, en abril, ya estamos en mayo, y la verdad es que hoy el destino nos ha alcanzado y la capacidad de hacer frente a las obligaciones de pago de nómina están entrando a un cuello de botella, no por una cuestión de querencia, sino de una cuestión de posibilidad. No es de que no quieras tener relaciones laborales o que quieras tener trabajadores, sino que no puedes sostener el pago de sus remuneraciones. Y este es uno de los principales puntos que yo les quiero comentar. Vamos a esperar la contingencia sanitaria. Por favor, yo les diría hoy, con toda la responsabilidad que esto implica, si ya estamos casi en la recta final, olvidemos el tema de la contingencia sanitaria. Esa nunca llegó ni llegará. Eso es un tema olvidado. Así que los patrones ya no deben tener ahí en la mente de que algún día aparecerá un decreto en el que se les permita estar pagando un salario máximo 30. Eso es historia, eso es pasado, y por favor, eso ya no debería servir ni siquiera para debate como una posibilidad de reestructura en los salarios. Dejé una lámina ahí únicamente como ejes de control, pero me parece que puedo ser más fluido esta ocasión para aprovechar el tiempo y actualizar con los cambios que del día de ayer a hoy se están produciendo respecto a la nueva difusión oficial de las autoridades para empezar la reincorporación a una nueva normalidad en algunos sectores del país, hablando en entidades que tienen algunas actividades y aquellas que no necesariamente tuvieron un brote de contagio exponencial, sino aquellas que por alguna situación pues han mantenido muy bajo ese índice y que las actividades requieren una paulatina incorporación. Es sin duda la noticia del día de hoy, esos acuerdos que se publican, un plan nacional emitido por el gobierno federal, sumado a un plan también de emergencia por las autoridades sanitarias, es decir, dibujan la posibilidad de que la normalidad se adquiera hasta septiembre de este año, lo cual pues la verdad no creo que se dé a esa fecha. 2020 está totalmente perdido para una cuestión normal que se antoja hasta antes de esta pandemia. Pero mientras estos programas se dan, lo cierto es que los empresarios siguen teniendo estos problemas. Voy a hacer 3 incisiones principales. La primera es, Rubén, tengo que pagar utilidades, efectivamente, del ejercicio 2019. Yo presenté mi declaración anual el día 31 de marzo o en tiempo y forma antes de este día, y sin embargo, pues a lo mejor ya hice el pago de la diferencia que tenía que pagar de impuestos sobre la renta, tuve utilidades, ¿verdad? Y tengo que pagar a los trabajadores esta prestación. Pero sucede que he estado tomando dinero para hacer frente al pago de las nóminas, para hacer frente al pago de contribuciones, para hacer frente a los gastos de operación y administración de la empresa. No tengo liquidez, no tengo flujo. ¿Cuáles son las consecuencias? Bien, nuestra recomendación institucional sería primero decirles que existen parámetros y bases legales para poder convenir con los trabajadores en el pago de la PTU diferida en lo que resta del año. Es decir, si bien es cierto, es una prestación que no es
renunciable y que no se puede pactar de cierta forma, ya algunas autoridades han dado esta anuencia y un visto bueno sobreentendido para justificar que el pago de la PTU del ejercicio 2019, que debiera ser pagado ya en estos días, pues se pueda convenir con los trabajadores. Es bien importante decir esto. No es lo mismo tomar una decisión unilateral, es decir, que el patrón diga se van a hacer las cosas así, a bañar con palabras y con protocolos en el sentido de decir que es un acuerdo entre trabajadores y patrones. Entonces, en un convenio que deberá quedar escrito con ciertos contenidos muy cuidados para no incurrir en infracciones de la misma legislación laboral, que dicho sea de paso, son muy altas, de 255,000 veces la UMA, por trabajador, y en caso de reincidencia es el doble. Habría que cuidar esa parte, pero volviendo al tema para cerrar este capítulo de la PTU, es si se puede, lo podemos hacer, lo podemos instrumentar, y en algunos casos hemos visto que lo podemos dejar hasta el pago en el mes de diciembre, o bien en algunos otros supuestos hacerlo atractivo y proponerles un poco de rendimiento a los trabajadores por este diferimiento del cumplimiento de esa obligación. En suma, creo que debería ser una preocupación menos para los patrones el no tener ahora, acercarse a los trabajadores y proponerles este pago tardío, diferido y a lo mejor con un poco de rendimiento o con el mejor de los casos para hacer frente a subsistir o fomentar la existencia del empleo actual. El segundo punto de incidencia que me parece resaltar aquí es el tema de la reducción de salarios, algo que se ha pretendido mucho por parte de los empresarios. ¿Qué es esto de la reducción de salarios? Primero quiero decirles que esta medida no es totalmente ilegal, está dispensada. En nuestra opinión, como firma, nosotros lo estamos haciendo de una manera más práctica, más corta, pero igual de eficaz legalmente. Muchos despachos o firmas o asesores lo están haciendo de una manera colectiva a partir de lo dispuesto en los artículos 427, 429 y 892 y siguientes, que se refieren a cuestiones de contratación o acuerdos colectivos, es decir, donde tiene que ver el grueso de los trabajadores y los sindicatos. En nuestra postura lo estamos manejando de una manera individual, entiéndase del artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo, que permite tanto a patrones y trabajadores acordar las condiciones generales de trabajo cuando sean adversas para unos o para otros. Es claro que toca hoy a los empresarios proponer este convenio con los trabajadores para efecto de ver reducir la condición general de trabajo en el rubro de la remuneración. Claro, esto en un convenio muy ad hoc en el que se tiene que justificar, sobre todo, no basta bajarse un formato del rincondelvago.com o de Buenas Tareas o de los que circulan en la red, porque lo más seguro es que si hubiera una revisión por parte de la Autoridad de Inspección General del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o de una nulidad o alguna demanda en las juntas locales de conciliación y arbitraje, nuestro convenio debe tener ciertas características como si lo hubiéramos hecho ante las autoridades. Entonces, para puntualizar, ¿es posible la reducción de salarios? Sí. ¿Requiero hacer una intervención del sindicato? No necesariamente, lo podemos hacer de manera individual. ¿Necesito la autorización de alguna autoridad laboral? Nosotros consideramos que tampoco es necesario si privilegiamos la forma sobre el fondo. En este caso lo que importa es mantener y prevalecer, subsistir las fuentes de empleo. Por lo tanto, consideramos que no hay necesidad de la formalidad ahora. De ahí, por eso es importante decir que el convenio debe estar tan fuerte como si cuando se ha cuestionado de serlo, pues está con todos los cánones legales y criterios que se hubieran tomado incluso por la autoridad si hubiera estado funcionando. La reducción de salarios, hay una tesis de jurisprudencia ya muy añeja, de la sexta época, ya de los años 58, 60, en la que permite que esto es válido siempre y cuando no se timie al trabajador ni se haga de una manera unilateral. Así que hay jurisprudencia firme que apoya este argumento. El segundo aspecto es los paros técnicos. Los paros técnicos no es una figura como tal que existe en la Ley Federal del Trabajo, es una creación empresarial medio legaloide que permite a los empresarios, cuando las condiciones económicas o de operación no le permiten subsistir o seguir funcionando, de proponer un alto en el camino y llegar a un acuerdo con sus trabajadores. Esta figura, aunque no encuentra un acomodo liso y llano en la Ley Federal del Trabajo, la práctica judicial, la práctica ante las juntas de conciliación y arbitraje y la jurisprudencia
lo permiten. Tan es así que también el Seguro Social tiene normatividad sobre este efecto. Es un poco complejo porque habría que estar probando la causa por la cual detenemos la marcha de la empresa. Si es una situación financiera, pues tendríamos que estar demostrando que no estamos vendiendo, que no estamos enajenando, prestando servicios o concediendo el uso o goce, que no estamos emitiendo CFDIs, ni estamos obteniendo en consecuencia ingresos en el saldo de bancos. Entonces, también es una salida viable, no recomendable porque hay que cuidar ciertos tamices, hay que hacer un checklist para ver si es candidato esto a la empresa, pero vaya, ahí está esta medida. ¿Qué pasa si los trabajadores no están de acuerdo? Bueno, pues tienen todo su derecho y eso es una cuestión de ejercicio responsable como sociedad y como empresas de hacer respetar los derechos de los trabajadores. Quien no esté de acuerdo en lo que se propone, bueno, pues tendrá sus acciones legales para poder demandar a la empresa. Y no es que se trate de que estemos despidiendo o separando a nadie de manera injustificada. Creo, como dice la Corte, es un hecho notorio, donde sabemos que la situación económica se vio afectada no solamente por el COVID, sino por la ausencia de apoyos gubernamentales para mantener las fuentes de empleo. Se dice estadísticamente que en México van cerca ya de 700,000 despidos al día de hoy y se presume que para septiembre o finales de año alcance 1,000,000 de despidos oficialmente registrados con base en el Seguro Social. Un dato sin precedentes, por supuesto, y esto nos revela la situación económica. Otro punto de incidencia que quisiera comentarles es qué sucede entonces con las relaciones de trabajo. ¿Puedo reducirlas? ¿Puedo separarlas? Nuestra recomendación sería lo siguiente. Como esto no va a empezar, porque aunque haya una nueva normalidad, lo cierto es que la afectación económica no se compone en 4, 6 o 7 meses. Lo cierto es que llevará algunos años y algunas empresas que ya hoy pararon o que no tienen funciones o que no tuvieron ingresos, pues no creo que los recuperen. Es el caso para Monterrey, por ejemplo, que la industria de la construcción se incorpora como actividad esencial y se está reactivando. Y ustedes saben que la industria de la construcción es un termómetro, ¿verdad?, para toda la industria económica mexicana, para toda la economía nacional, la industria de la construcción, la automotriz, entre otros sectores, es un eje central. Así que no es recomendable hacer despidos de manera gratuita. Les recomendamos no hacer renuncias o hacer parecer que son renuncias de los trabajadores, porque eso sería absurdo y serían nulas. Las renuncias y los despidos serían injustificados, porque en este tiempo, pregúntense ustedes, ¿quién en su sano juicio renunciaría a su trabajo cuando lo que se quiere es preservar una fuente de ingresos? Y muchas empresas, la equivocación que estoy viendo es que simulan desprenderse de sus trabajadores haciéndoles firmar renuncias o concediéndoles días de vacaciones, en fin, una serie de actos que les vienen nada más por ocurrencia o por cuestión de infodemia en las redes sociales. Lo más recomendable es acercarse con sus abogados, sus asesores y tomar una decisión totalmente apegada a derecho y sobre todo administrar el riesgo de una contingencia, no solamente de las demandas laborales que tardarán muchos años y que tendremos una contingencia pasivo económico, sino también la cuestión de las multas que se van a suscitar con base en las infracciones que esto se produzca. Sin lugar a dudas, nuevos cambios, nuevos retos, los invitamos a estar en contacto a través de nosotros. Voy a ceder la palabra ahora a mi socio Luis Felipe Reina para que les comente lo atinente en materia de comercio exterior. Muchas gracias. Quedamos a sus órdenes en preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Continuando con este webinar, uno de los temas que más han causado revuelo o dudas es en cuestión fiscal, es lo relativo a los plazos, a los términos, si continúan vigentes o no continúan vigentes. Como bien ya lo decía Luis Gerardo en su primera intervención, la actividad del SAT, sobre todo la actividad recaudatoria y de fiscalización, es una actividad esencial y ha continuado realizándose durante todo este proceso de pandemia, durante todo este proceso en el que se han suspendido ciertas actividades que no son esenciales. Por lo tanto, los plazos han continuado corriendo de manera normal. Sin embargo, el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020, en donde, entre otras cosas, se establece una nueva regla, que es la regla 13.3, que nos habla de la posibilidad de suspender los plazos ante el SAT para ciertos trámites. Esto, pues, desde luego que surge como una medida que tiene como propósito salvaguardar la salud, atender a todas estas medidas de contingencia sanitaria que se han venido publicando por el Consejo de Salubridad, y pues no le quedó mayor remedio al SAT que al menos establecer
ciertas medidas de suspensión de plazos para preservar el tema de la salud. Sin embargo, es importante decir que esto que se comenta o se publica en esta regla 13.3 no es absoluta ni implica la suspensión total de los plazos. De hecho, prácticamente solo son ciertos supuestos en los cuales se suspenderán los plazos respecto de actuaciones fiscales. Para entender esta suspensión de plazos, a mi parecer lo podemos explicar en 5 premisas. La primera premisa es que solamente se suspenden los plazos respecto de actividades o procedimientos que se lleven a cabo por el SAT o ante el SAT. Digamos que está limitado a temas ante el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. La segunda premisa es que únicamente aplica la suspensión de plazos tratándose de procedimientos o actos que no puedan llevarse a cabo por la vía electrónica, es decir, únicamente aquellos supuestos de procedimientos y actos que se lleven a cabo vía papel o vía presencial. Si se pueden llevar a cabo por vía electrónica, no aplica la suspensión de plazos. La tercera premisa respecto a la suspensión de plazos es que esta suspensión únicamente se da en los supuestos que de manera específica y limitativa señala la autoridad fiscal en la regla 13.3. La regla 13.3 señala de manera puntual cuáles serán los casos a los que les aplica la suspensión de plazos y términos, que más adelante señalaré. La cuarta premisa se refiere a que esta suspensión de plazos va a operar desde el día 4 de mayo hasta el 29 de mayo, es decir, si lo vemos en días hábiles, todo el mes de mayo no correrán plazos y términos en los supuestos específicos que señala la regla. Y la quinta premisa es que si se lleva a cabo un acto o procedimiento de los que se debió haber suspendido el plazo, entonces se entenderá que ese acto o procedimiento no se llevó a cabo en el mes de mayo o durante este periodo que es del 4 de mayo al 29 de mayo, sino que se llevó a cabo a partir del primer día hábil de junio, que esto será el 1 de junio de 2020, aun y cuando se haya realizado en este periodo del 4 de mayo al 29 de mayo. Ahora, habiendo analizado estas 5 premisas que son las que rigen a la suspensión de plazos, vamos a ver cuáles son los supuestos en los que podría aplicarse la suspensión de plazos y términos. El primero es la presentación y resolución de recursos de revocación. Como lo decía con anterioridad, hay que tomar en consideración siempre para analizar estos supuestos de suspensión de plazos que únicamente aplica a aquellos casos en los que no se puedan llevar a cabo de manera electrónica. El primero es la presentación y resolución de recursos de revocación. La mayoría de los recursos de revocación, o más bien la regla general es que los recursos de revocación se presentan en forma electrónica. Entonces, prácticamente no aplicaría este supuesto en recursos de revocación, salvo 3 casos que son los únicos casos que se presentan de manera física, que es recursos de revocación que se tienen que presentar ante las autoridades estatales o locales y no ante el SAT, recursos de revocación que tienen que presentar aquellas personas que no están obligadas a tener la FIEL, o recursos de revocación que tengan que presentar aquellas personas o contribuyentes que no estén obligados a inscribirse en el registro, en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes. El segundo supuesto es el desahogo y conclusión de procedimientos administrativos en materia aduanera. En materia aduanera, prácticamente muchos de los procedimientos se llevan en vía electrónica. Sin embargo, hoy en día la mayor parte de la fiscalización, como el caso de los PAMAS, el PACO y ciertas facultades de fiscalización que llevan a cabo las autoridades aduaneras, se llevan a cabo de manera física. Entonces, todo ese tipo de procedimientos, como son físicos y no se pueden llevar a cabo de manera electrónica, estarían suspendiéndose los plazos y, por tanto, no correrían términos del 4 de mayo al 29 de mayo. Esto puede ser en beneficio de los contribuyentes, pero también puede ser en perjuicio, porque ¿qué pasa en el caso del embargo de una mercancía? Cuando ya se tienen todas las pruebas correspondientes para poder liberarla, pues como están suspendidos los plazos, la autoridad no estará obligada a estudiar estas pruebas en los plazos correspondientes y, por tanto, el contribuyente o el importador o exportador no podrá liberar su mercancía con prontitud. Entonces, aquí digamos que juega tanto a favor para los contribuyentes como en contra. El tercer supuesto en el que se suspenden los plazos es el inicio o conclusión de facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de actas. Aquí, nuevamente, recordarles, hay que tomar en consideración que se trate de facultades de fiscalización y de comprobación y de verificación que no se puedan llevar a cabo de manera electrónica. En esto incluimos las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete. La autoridad fiscal se incluye de manera expresa las revisiones electrónicas. Se incluye la revisión de dictamen, la solicitud de datos, documentos, presentación de contabilidad, verificación al RFC, por ejemplo, la verificación del domicilio fiscal, los procedimientos en los cuales se verifican temas de discrepancia fiscal,
todos estos tipos de procedimientos que son realmente facultades de fiscalización y de comprobación que tienen las autoridades, la premisa es que se suspenden los plazos y términos correspondientes por lo que no corren de ninguna manera, salvo que se trate de actos que se puedan llevar a cabo de manera electrónica. Hoy en día la mayoría de las facultades se llevan a cabo de manera física, por ejemplo, las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete. Y en estos casos, pues, seguramente, analizando el supuesto concreto, pues estarán suspendidos los plazos porque son actividades físicas. Pero, por ejemplo, el tema de las revisiones electrónicas, pues la premisa de la revisión electrónica, que es una facultad de comprobación nueva y reciente de las autoridades fiscales, es que pues todo se lleva a cabo de manera electrónica, de vía remota. Entonces, en este caso, pues lo más probable es que no opere la suspensión de plazos y de términos, pues existe la posibilidad de desahogar toda la revisión electrónica de manera electrónica. Hay otros casos que relacionados con las facultades de comprobación, pues también habría que analizar el caso concreto para determinar si hay suspensión o no, como aquellos procedimientos que se llevan a cabo ante la PRODECON, por ejemplo, la solicitud de acuerdo conclusivo. Esto se ejerce dentro del ámbito de las facultades de comprobación y, bueno, digamos que los plazos para poder llevar a cabo una solicitud de adopción de acuerdo conclusivo es hasta antes de que se emita la resolución liquidatoria correspondiente. Y bueno, mientras estén suspendidas los plazos en las facultades de fiscalización, pues podrá ejercerse la solicitud de acuerdo conclusivo, pero si ya se ejerció la solicitud de acuerdo conclusivo, pues habrá que estar muy pendiente de PRODECON porque PRODECON no ha suspendido plazos. Entonces, a lo mejor está suspendida la visita domiciliaria o la revisión de gabinete o la facultad de fiscalización en concreta, pero no está suspendido el tema ante PRODECON. Entonces, son cosas que hay que analizar y por eso esta regla pues es difícil aplicar la cabalidad porque no es blanco ni negro, sino que tiene sus peculiaridades. Otro supuesto que también podría ser interesante en cuanto a la suspensión de facultades de comprobación es lo relativo al artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que es tratándose de estos procedimientos en los que se determinan a los famosos EDOs o EFOs, que son las empresas que facturan operaciones simuladas o aquellas empresas que tienen comprobantes de empresas que facturan operaciones simuladas. Pues, la mayor parte de este procedimiento se lleva a cabo de manera electrónica y aunque la regla lo establece entre los supuestos en los que se suspende los plazos y los términos, no aplicaría porque no se encuadra en tratar en actos que no pueden desahogarse de manera electrónica. Entonces, digamos, al analizar toda esta regla 13.3 y todos los supuestos en los que sí es posible suspender plazos y términos, hay que siempre tomar en consideración si el acto correspondiente o el procedimiento correspondiente se puede desahogar o no por la vía electrónica. También se suspende en la presentación o resolución de solicitudes, permisos, autorizaciones, concesiones, inscripciones en el registro, así como resolución de procedimientos de suspensión, cancelación o revocación, en la medida que no se puedan llevar a cabo todos estos procedimientos de manera electrónica, sino presenciales. Aquí otra vez juega a favor y en contra del contribuyente, porque también hay procedimientos que al contribuyente le interesa llevar a cabo y a lo mejor no podría llevar a cabo por esta suspensión. Digo, pensemos todo el trámite para la incorporación del padrón de importadores, para la recuperación del padrón de importadores, o por ejemplo una donataria autorizada, que quiera ser autorizada, que quiera solicitar la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, pues habría que revisar si podría estar suspendido el plazo y por tanto no acceder a estas posibilidades de obtener ciertas autorizaciones. Otro tema relevante en cuanto a la suspensión de plazos, y eso sí es en perjuicio de los contribuyentes, es que durante todo este periodo que va del 4 de mayo al 29 de mayo, se suspende el plazo de caducidad de las autoridades. Es decir, no cuenta todo este plazo para contabilizar el plazo con que cuenta la autoridad para ir a fiscalizar. Si a alguien ya le iban a cumplir los 5 años en este periodo de mayo para que la autoridad le revisara cierto ejercicio fiscal, pues digamos que se va a prorrogar este plazo porque del 4 al 29 de mayo no cuenta este plazo para efecto de las facultades de las autoridades y por tanto la autoridad tendrá un mes más para poder fiscalizar a aquellos contribuyentes que en este mes de mayo se vencía el plazo con el que tenían las autoridades para poder fiscalizarlos. Y otro tema importante en cuanto a la suspensión de términos y plazos es lo relativo a las obligaciones en materia de lavado de dinero. Como recordarán, el SAT, a través del portal del Sistema de Prevención del Lavado de Dinero, administra todo este tema de obligaciones antilavado.
Y en la medida que se trate de obligaciones que no se puedan cumplir de manera electrónica, pues estarán suspendidos los plazos correspondientes para cumplirlas. Ahora bien, sí, definitivamente y sin lugar a dudas y sin ningún, sin nada que lo pueda aminorar, no se suspende. Es decir, ¿cuáles son los casos en que de manera expresa y sin mayor tapujo no se suspende el plazo? En primer lugar es la presentación de declaraciones, avisos e informes. Declaraciones, no hay suspensión de plazos, continúa normal, se tiene que presentar de manera normal, al igual que los avisos y los informes. El segundo, desde luego, el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos. No hay suspensión de plazos, no se difieren los plazos, no hay prórrogas, salvo alguna que en su momento se otorgó para las personas físicas en cuanto a la presentación de su declaración anual. No hay manera de suspender plazos, no encuadra dentro del supuesto de suspensión de plazos. Tenemos el caso de la devolución de contribuciones. En la regla expresamente se señala que no se suspenden los plazos tratándose de devolución de contribuciones. Entonces, si tenemos pendientes solicitudes de devolución de IVA, por ejemplo, los plazos siguen corriendo y la autoridad tendrá que resolverlas en el plazo que se establece en el Código Fiscal de la Federación, que es de 40 días, y no podrá prorrogarse de ninguna manera. Por ahí, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad de que dentro de una solicitud de devolución, para verificar que sí es correcta la devolución, pues la autoridad puede ejercer facultades de comprobación únicamente respecto de lo que concierne a la devolución. En este caso, como está vinculado con ejercicio de facultades de comprobación, nuestra opinión es de que no se suspenden, más bien se suspendan los plazos correspondientes, y entonces, si la autoridad decide ejercer facultades de comprobación para revisar si procede o no una devolución, entonces aquí en este supuesto lo más probable es que sí se suspendan los plazos y entonces queda atorada la solicitud de devolución correspondiente. Pero mientras tanto, en términos generales, si no se ejerce facultad de comprobación para verificar la autenticidad y vericidad de la solicitud de devolución, entonces la solicitud tendrá que tramitarse de manera normal y no habrá suspensión de plazos. No hay suspensión de plazos en lo relativo al procedimiento administrativo de ejecución. O sea, si alguien ya tiene un crédito fiscal firme, la autoridad puede irlo a ejecutar en cualquier momento porque no se están suspendiendo los plazos, lo cual me parece incongruente porque digamos que esto se lleva a cabo totalmente en forma física. Hay que visitar al contribuyente, hay que ir al domicilio, se tienen que hacer los embargos correspondientes y todo eso es físico, ¿no? Y desde luego es peligroso para el temas de salud, pero desde luego la autoridad lo que quiere es recaudar. Entonces, procedimiento administrativo de ejecución y, por tanto, cobro de créditos que ya están firmes no se suspenden de ninguna manera. Tampoco se suspende nada relativo al despacho aduanero, que es lo relativo a la entrada y salida de mercancías. Claro que es una actividad esencial. En México tiene que cumplir con tratados, tiene que permitir que se lleven a cabo los actos de comercio exterior y sobre todo pues, el país necesita de suministro de muchas mercancías y muchos bienes y por tanto no se suspenden los plazos en estos casos. Y tampoco se suspenden plazos y términos para servicios de asistencia y orientación a los contribuyentes a través de las líneas de teléfono y de chat que tiene el SAT. Nada más que aquí, o inclusive presenciales también pueden ser, nada más que aquí tienen que ser con previa cita. Habría que ver ahora cómo le hace el SAT para resolver el tema de las citas. Digo, si bien ya para todo el tema de trámites que ya tenía era muy complicado las citas, habrá que ver ahora cómo le hace para el tema de la orientación a los contribuyentes. Y esto es, digamos, lo más importante en cuanto a los plazos, a la suspensión de plazos, a lo que establece esta nueva regla 13.3. Y digamos que hay que analizar cada caso concreto y sobre todo verificar que no se pueda llevar a cabo de forma electrónica para considerar, y que también está dentro de los supuestos en los que se aplica la suspensión de plazos, para entonces poder concluir que en determinado caso o acto pueda considerarse que aplica o no la suspensión de plazos. Yo le paso la palabra a mi socio Rubén, que continuará con este webinar. Hola, ¿qué tal nuevamente? Bueno, hemos recibido y estamos a disposición de estar respondiendo sus preguntas que tengan en función de los temas que hemos expuesto, o si es algún otro legal y está en nuestra competencia y alcance, lo podemos solventar. Pero me quiero referir particularmente a una pregunta en la que nos dicen si para empleados no sindicalizados se puede disminuir por acuerdo el sueldo. Sí, efectivamente, lo comenté, que una cosa es la cuestión colectiva y otra la cuestión individual. El artículo 57 permite para aquellas empresas que no tienen sindicato o que teniéndolo
no quisieran meter al sindicato en esta cuestión, pues es el fundamento legal para llegar a un acuerdo con el trabajador. Creo que es la parte más práctica que podemos entender, porque si buscamos a veces la opinión del sindicato, ellos a veces tienen un problema para cada solución. Entonces, quieren participar, quieren tener el control, y creo que no estamos para estar todavía buscando esos ruegos en esta situación, que necesitamos inmediatez, que necesitamos prontitud en la toma de decisiones. Así que la respuesta es sí, sí se puede, y la sugerencia es hacerlo de manera individual. Quisiera, en lo que llega a alguna otra pregunta, nada más decirles que hay que tener en cuenta dos temas. La primera, es importante que las empresas tengan las comisiones mixtas de reparto de utilidades, independientemente de que se vaya a acordar o no su pago, que se tengan listas, porque no tenerla es una multa muy alta, que en una empresa que tuviera, por ejemplo, 50 empleados, la multa va oscilando entre los 3 y los 4.5 millones de pesos. Así que hay que tener mucho cuidado. Esta comisión mixta es de las que está siendo revisadas por la Dirección General de Inspección del Trabajo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y hay 45,000 visitas ordenadas para este rubro. Las autoridades no están parando para verificar, así que es recaudatorio, son multas muy altas y hay que tener cuidado. Y el segundo tema es, con este tema de la pandemia, valga la redundancia, la pandemia y lo que va a seguir en cuanto a la atención para irse reincorporando, se debe tener lista la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, también por no tener las multas muy altas, y debe estar vinculado con el tema de la norma oficial 30 y 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas dos comisiones deben estar listas en las empresas, deben estar vigentes y totalmente en el contexto de la situación que se está viviendo en México. Muchas gracias. Voy a ceder mi palabra a mi socio Luis Gerardo González para dar continuidad. Muchas gracias. Pues bien, para terminar este webinar, vamos a platicar brevemente sobre otros temas de índole fiscal en relación con la pandemia. Y en seguimiento a lo que comentaba Luis Felipe, pues nada más tener en mente que ha sido la bandera del gobierno desde que inició que no se iban a establecer más impuestos. Si bien no se han establecido nuevos impuestos así de nombre, publicados tal cual en el Diario Oficial de la Federación, lo cierto es que sí han habido reformas fiscales que de alguna suerte captan nuevos actos o actividades que realizan los particulares y por lo tanto se tienen que pagar impuestos en nuevos supuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es parcialmente cierto que no hay más impuestos. Lo que sí es totalmente cierto es que con la baja de recaudación petrolera, con la disminución de la actividad económica, el gobierno federal se está recargando en más actos de fiscalización. Ahora, hace unos momentos platicaba Luis Felipe que hay unas suspensiones. Sí, desde luego hay una suspensión de un mes, pero eso no quiere decir que no se venga la fiscalización con todo. Seguramente se van a venir muchísimos actos de fiscalización de manera electrónica o presencial para tratar de identificar áreas de oportunidad en ese sentido para la autoridad fiscal y poder fiscalizar más y por lo tanto recaudar más. Entonces, en este sentido, platiquemos brevemente de las propuestas que ha hecho el sector empresarial, que como saben, pues ha estado muy volcado a tratar de buscar la manera de sostener las fuentes de trabajo, pero también la actividad económica, ¿no? Y cuando hay poca liquidez, pues hay que tratar de buscar formas de aminorar el impacto económico de las medidas que se pudieran tener en el momento, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del Consejo de Coordinador Empresarial, pero a estas medidas que el Consejo indica, pues se han sumado otros organismos muy importantes, ¿no? El primero, pues ha sido disminución automática de pagos provisionales en 2020. Esto se ha solicitado, sin embargo, a la fecha, pues no ha tenido eco en las autoridades fiscales. Lo que hay en la ley, básicamente, es que a partir del segundo semestre del año, si se estima que se van a hacer pagos provisionales en exceso al impuesto anual, pues de manera justificada y previa a disminuir los pagos provisionales, se pide una autorización para disminuirlos. Entonces, pues la disminución automática no se ve que vaya a ser una de esas propuestas que se tome del sector empresarial. Otro tema ha sido la deducción inmediata de activo fijo. Como saben, ahorita es una época de poca inversión y la que se hace, los empresarios están solicitando que se retome el estímulo de deducción inmediata. Tampoco ha habido mucho eco al respecto. Se ha buscado también un procedimiento expedito de devolución de saldos a favor.
sobre todo de IVA, y que se aplique de nuevo la compensación universal. Como sabemos, por temas de malas prácticas fiscales agresivas en muchos casos, se abusó de la figura de la compensación y de las devoluciones. Y por esta razón ha sido la bandera de este gobierno, pues eliminar la compensación universal, y pues el tema de las devoluciones pues ha estado sujeta a mucha revisión. Entonces los empresarios lo que buscan es tener más flujo de efectivo y han solicitado que se haga más expedito el tema de las devoluciones. Incluso Prodecon ya se pronunció al respecto, solicitándole al SAT que adopte una postura de que si se trata de contribuyentes cumplidos en términos generales, que la devolución de impuestos sea expedita. Ojalá lo tome en consideración en la autoridad fiscal. Otro tema ha sido el diferimiento de impuestos y de derechos a la importación. El gobierno desde las mañaneras lo que ha dicho es que no se va a condonar impuestos hasta una modificación, que no se le va a perdonar impuestos a nadie. No es lo que está pidiendo el sector empresarial, simplemente un diferimiento y con pago de intereses, ¿no? De recargos. Entonces, pues hasta el momento solo se ha dado para personas físicas, un poquito más adelante lo vamos a ver, pero para las empresas, para las personas morales no se ha hecho caso a este tema de diferimiento. También se ha solicitado el diferimiento de pagos de cuotas de seguridad social, también lo vamos a ver más adelante, y finalmente el diferimiento de la presentación de la declaración anual 2019. Como sabemos, pues para personas morales no se otorgó nada, llegó el 31 de marzo y no hubo ninguna prórroga. Para personas físicas, ya lo comentaba Luis Felipe, hay una prórroga hasta el mes de junio. Entonces, bueno, pues parcialmente algunas de estas solicitudes o recomendaciones del sector empresarial se han tomado en cuenta por el gobierno. Tal vez, en nuestra opinión, de manera no oportuna, pero bueno, en algún sentido se están tomando en cuenta. Y recientemente, nada más para terminar, el Consejo Coordinador Empresarial puso sobre la mesa 68 propuestas para tratar de salir de este bache económico que tenemos, ¿no? Ya adicional a las que están aquí indicadas en azul, que ya las traía desde principios de marzo, destacamos las siguientes, las que están en verdes. Están solicitando la creación de vehículos para que puedan adquirir derechos sobre impuestos. Esto a lo que se refiere es que haya algún vehículo autorizado por la autoridad que pueda de alguna suerte pagar las contribuciones a cargo de ciertos contribuyentes para que no le deban nada al fisco, y entonces en una relación de particular ya se ponen de acuerdo estos vehículos con el contribuyente para pagar esa deuda, ¿no? Es una especie de financiamiento. Habrá que ver si pudiera ir para adelante algo en este sentido. Otro tema es aumentar el límite de deducibilidad en tratándose de temas de turismo y consumo. Como saben, pues todo el tema de hospedaje y consumos están limitados en cuanto a su deducibilidad. Entonces, para detonar, pues de alguna suerte, estas actividades cuando podamos salir eventualmente, pues se está buscando que se aumenten los límites de deducibilidad. Y finalmente, algo muy importante, deducción al 100% de prestaciones sociales. Como sabemos, desde 2014, las prestaciones que califiquen como ingresos exentos para los trabajadores son parcialmente deducibles, ¿no? En un 53 o en un 47% como un castigo en caso de disminuirlas de un año para otro. Entonces, está solicitando el Consejo Coordinador Empresarial que el 100% de estas prestaciones sean deducibles. Igual, ha sido un tema muy escabroso se han ido a litigios, de hecho, ante la Suprema Corte de Justicia, y se ha determinado que esta limitación en la deducibilidad es totalmente constitucional. Entonces, pues habría que ver si el gobierno las va a adoptar. Entonces, vamos a contrastar rápidamente qué de todo lo que ha pedido el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos empresariales verdaderamente se ha dado como beneficio a los particulares. Y ya decíamos que la declaración anual de personas físicas que se presentaba más tardar el 30 de abril, pues se prorrogó hasta el 30 de junio. En cuanto a aportaciones de seguridad social, se prevé la posibilidad de hacer un convenio de pago de cuotas patronales, no obreras, las obreras se tienen que enterar, pero sí las patronales, esa porción tripartita de este régimen de seguridad social, pues se puede convenir en pago en cuotas. Hasta 48 meses y con una tasa de recargo de impuesto por el pago extemporáneo. En este caso particular, pues realmente muchos de los patrones han puesto un poco el grito en el cielo porque estos intereses que se están cobrando por el convenio pues son bastante altos, ¿no? Entonces sería un financiamiento carísimo, muy oneroso. Entonces
no se estima que muchos patrones opten por este tipo de convenio de pago de cuotas en parcialidades. También el Infonavit, tratando de apoyar a los patrones, busca otorgar la posibilidad de que se prorroguen el pago de las aportaciones relativas a los trabajadores que no cuenten con crédito de vivienda vigente, y todo va a depender del número de trabajadores que tengan en su plantilla. Entonces, en el caso particular de Infonavit es más benéfico que el del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque sí se prevé el pago de una tasa de financiamiento, pero es muy menor. Es del 0.1% en comparación con las tasas que está cobrando el Seguro Social. Entonces, es más asequible el buscar un convenio con Infonavit en este momento que con Infonavit. Ya había comentado Luis Felipe de este tema de la suspensión de plazos a nivel federal, es solo SAT, no tiene nada que ver con las autoridades fiscales estatales. Y finalmente les platicamos acerca de los diversos incentivos, como ejemplo a nivel estatal. Por ejemplo, en la Ciudad de México se han prorrogado el cumplimiento de las obligaciones fiscales del mes de abril, se prorrogaron hasta el 30 de abril, o sea, ni siquiera pasó del mes, simplemente lo que tienes que pagar el 17 del mes de abril lo podías pagar hasta el 30 de abril. Y se dio algunos beneficios ahí para pago de tenencia y del subsidio para automóviles. Por ejemplo, en el Estado de México sí se otorgó un subsidio del 50% en el pago del impuesto sobre nóminas. Está muy limitado hasta empleadores que tienen hasta 50 empleados contratados hasta el 31 de marzo de 2020 y siempre y cuando no hayan disminuido la plantilla laboral en esta época de la pandemia. Finalmente, por ejemplo, en Nuevo León se otorgó una exención, aquí ya no fue ni subsidio, fue una exención de impuestos sobre nóminas por los meses de abril, mayo y marzo para personas físicas y morales con ingresos menores a 4 millones de pesos y no más de 10 empleados directos, y para las industrias que están más afectadas, ¿no? Como son restaurantes, hoteles, casinos, gimnasios. Entonces, estos incentivos a nivel estatal pues va a depender de cada estado donde cada uno de ustedes se localice. Aquí nada más damos una pequeña muestra, pero en general la mayoría de los estados de la República han optado por dar algunos beneficios, ¿no? Sobre todo en impuestos sobre nómina, que es lo que tienen ellos a su favor, ¿no? Como impuesto local. Pues básicamente esto es el final del webinar, de la charla. Estamos a su disposición para cualquier duda o comentario en relación a lo que se platicó a lo largo del mismo. Aquí tienen nuestros datos de contacto. También a través desde luego de Sintermex o de Constructo podemos tratar de contestar sus preguntas si en este momento por alguna razón no las pueden poner sobre la mesa. De nuestra parte sería todo. Le agradecemos su presencia y cedo la palabra para finalizar. Muchas gracias, Luis. Tengo unas preguntas, a ver si es posible que nos puedan responder. El señor Luis Fernando Treviño nos pregunta, nos dice, ¿se puede disminuir el horario de trabajo y disminuir sueldos? ¿Y por qué periodo puede ser que tanto se puede extender este acuerdo? Hola, ¿qué tal? Por alguna falla técnica nos desincronizamos en la pregunta. ¿Me la puede articular, por favor? Claro que sí. Nos pregunta el señor Luis Fernando si se puede disminuir el horario de trabajo y disminuir sueldos y por qué periodo puede ser qué tanto se puede extender este acuerdo. Sí, claro. Un punto importante es recalcar que lo que dije es que con esta situación de la pandemia vamos a alterar lo que se llama las condiciones generales de trabajo. Las condiciones generales de trabajo son todos aquellos supuestos en los que se está prestando una relación: la duración de la jornada, el salario, el lugar de trabajo, la forma en que se hace y dónde se realiza o cómo se realiza. Respondiendo a la pregunta categórica, sí, claro. Una persona yo le puedo establecer que en lugar de venir a trabajar todos los días, ahora puede hacerlo los lunes, los miércoles y los viernes, o los martes y los jueves, o lunes y viernes, o lunes, sábado y martes. Es decir, se puede pactar la reducción de la jornada de trabajo y en consecuencia la del salario. También es una parte muy importante hacer esta precisión, porque cuando reducimos el salario se pensaría que también se reduce la jornada. Puede adoptar las dos posturas. Reducir el salario es: sigo trabajando 8 horas,
y accedía a un descuento del 20, 30, 50%. ¿Cuánto es lo más que puedo descontar? Ustedes pueden descontar lo que acuerden con el trabajador o lo que se pueda, siempre y cuando no sea inferior al pago de un salario mínimo, es decir, que no sea inferior a los 3,800, 4,000 pesos, tomando en consideración que, por ejemplo, en Nuevo León, bueno, también es zona fronteriza y tiene otro tipo de salario, pero no debe ser inferior a lo que sume un mes de salario mínimo el acuerdo. Si alguien gana 15,000 pesos, puede reducirse hasta 5,000, ¿no? O a 6,000 o a 10,000 pesos. Las condiciones de trabajo pueden pactarse. Otro punto que olvidaba hace rato precisar es que dentro de estas condiciones, no solamente la reducción de la jornada y el salario, sino cambiar el lugar de trabajo. Hay funciones o puestos que se pueden atender desde casa. Una equivocación es que le llamamos el home office, aunque es una traducción muy americana este término, lo cierto es que en nuestra legislación federal del trabajo no está contemplada. Se le identifica como teletrabajo y el teletrabajo no es lo mismo que trabajo a domicilio. Habría que tener claro esas grandes diferencias, pero claro que sí es posible. No sé si haya dado respuesta y quedo a sus órdenes. Ok, hay otra pregunta más. Nos pregunta también Luis Fernando. ¿Puede ser menor una liquidación que lo establecido por ley en un despido? Sí, fíjense que esta pregunta también es muy interesante porque yo le sugería que aquellos puestos que son no necesarios ahora o que solamente nos cuestan a la empresa, pues la decisión del empresario debe ser en función de eso. Es decir, si yo fuera un restaurante, es claro que no necesito ahora a los cocineros, a los garroteros, a las hostes, no necesito al bartender porque no estoy funcionando. Entonces, por más que quiera yo seguir aguantando el pago de la nómina, pues es claro que cuando menos de aquí a junio, bueno, allá en Monterrey van a empezar a tener actividades de manera pronta, pero y la industria de la construcción, que es nuestro foro, bueno, pues ya vimos que se va a activar, pero para dar respuesta a este sentido, cuando tú dices, bueno, pues no voy a ocupar al trabajador, su puesto no es necesario ahora, voy a tener que reducir costos, ¿qué le propongo? Bueno, yo he litigado, he postulado en las juntas de Nuevo León, en Monterrey particularmente, he atendido juicios, los atiendo allá, y les puedo decir que no hay grandes cambios como en otras grandes ciudades. Se estila pagar de un mes y medio, 2 meses de indemnización constitucional. Y aquí voy a mencionar algo que quizás con toda el sentido de la ética, pero también con una realidad que vive nuestro país, que no es nada nuevo, un empresario tendría 2 opciones. O le hace una propuesta que va a rechazar el trabajador y consecuentemente va a considerarlo como un despido o una separación injustificada, y este tendrá que demandar ante la Junta de Conciliación o el Tribunal del Trabajo esa consecuencia. Y cuando la demanda llegue en unos 4, 5, 6 meses, porque se van a reactivar hasta ese tiempo, será hasta el 2021 cuando tengan la primera Junta de Conciliación y el acuerdo que tengan con el abogado del trabajador será llegar a un arreglo. Obviamente, como una afectación económica, los arreglos pueden ir desde los 30, 45, 60 días, en la forma en que se pueda pactar. Les quiero decir que en mi sugerencia conservadora, ética y responsable socialmente con las empresas hacia los trabajadores, es que si está en su posibilidad liquidar o separar a trabajadores, pues les hagan llegar una indemnización, cuando menos atendiendo a la antigüedad. Si una persona tiene 1 mes o 2 meses, 6, 1 año de antigüedad, obviamente el porcentaje de la indemnización constitucional, que son los 3 meses, bajaría a una propuesta de 15 días, 30 días. Una persona que tiene 2 años o 5 o 6 en la empresa y que tiene que separársele, pues a lo mejor se le acerca los 45 o los 60 días y es una cuestión que tenga que considerar el patrón. No hay una regla, esta es una práctica, esta es una costumbre muy de abogados, tanto de trabajadores y patrones, solapada por las autoridades de conciliación. Esto es una práctica muy común, por eso les decía que tomemos decisiones como si estuviéramos llegando a un arreglo. Claro, la ventaja es que el trabajador no se va a hacer socio de su abogado porque le va a tener que cobrar el 30 o el 50% y la forma en que pueda aceptar una propuesta de su patrón ahora, pues sería de mayor ventaja. Eso es parte también de que lo que nosotros le ofrecemos a los clientes a veces, ¿no? Oye, permíteme hablar con tus trabajadores o con tu trabajador o exponle de esta manera para que pueda llegar a una cuestión asertiva de ganar, ganar y que haya una cuestión de un ejercicio responsable de la separación. Permítame. Ok, una última pregunta. Nos
Pregunta Maritza Flores, si todas estas propuestas, ¿cuándo sabremos que las autorizará el gobierno? Bueno, hay un discurso muy oficialista en el que se dice, están prohibidos los despidos, nadie puede despedir. No, esa es una cosa muy gratuita que le sale al gobierno federal decir. No es que estén prohibidos los despidos, cualquier empresario puede prescindir o separar a sus trabajadores. La consecuencia de hacerlo sin una manera justificada, pues es pagar una indemnización constitucional. Así que no hay ningún lineamiento que tengamos que esperar. La decisión se tiene que tomar, desde mi punto de vista, en dos ángulos. Desde el punto de vista financiero y luego legal. No legal, porque sabemos que legalmente cualquier persona en una separación le tendremos que dar los 3 meses, sus partes proporcionales y hacer todo el finiquito, la liquidación junta. Pero estamos hablando de un problema de liquidez, hay que ser reales, por eso le decimos, oye, no tengo una razón para que te vayas. Y si le voy a decir, es que no estoy vendiendo, me fue muy mal, bueno, se lo puedes decir, pero eso tampoco fue culpa del trabajador, ni hay un supuesto legal para que tú puedas colgarte de esa situación. Lo cierto es que o le sigues pagando, lo sigues manteniendo o reduces el salario y si no quiere ninguna de esas, entonces decirle, bueno, pues sabes que no puedo continuar, ejerce tu derecho de defensa, ve a un tribunal, asesórate y si crees que estoy haciendo algo inadecuado, bueno, pues soportaré las consecuencias y las consecuencias son pagarte tu finiquito que ese es tuyo ahora con y sin pandemia, eso siempre te corresponde, tu antigüedad, tus vacaciones, tu aguinaldo, tu salario de vengado. Y si quieres, podemos acercarnos. ¿Para qué esperar a una demanda que va a durar 3 o 5 años? Porque lo importante no es ganar un juicio, sino cobrarlo. Y cuando tengas que cobrarme, habrán pasado con los millones o miles de demandas que se esperan en todo el país, pues a lo mejor un juicio va a durar de 3 a 5 años. Y el riesgo es administrado, porque desde la reforma de 2012, los salarios caídos dejan de computarse a partir del mes número 12. Más 3 son 15 meses los que están en riesgo. Es una administración de riesgo calculada. Si una persona gana 10,000 pesos mensuales, bueno, pues sabe que el mayor riesgo son 150,000 pesos en un año, más el 2% capitalizable por el tiempo que dure el juicio. Vaya, es una medida atractiva, por eso decía que quizás me puede escuchar muy descarnado, ¿no? En decir a algunos patrones, pues no tienes dinero, despide, separa, que te demanden, habrá tiempo para capitalizarte y cuando tengas que sentarte con cada uno a la negociación, pues tendrás que hacerlo en la Junta de Conciliación y con eso evitas que hoy te descapitalices. Es una medida descarnada, ¿no? Un poco responsable, pero también muy real. Muchas gracias. Una última pregunta nos llegó también. Gustavo Ruiz nos dice, ¿cuál es la manera más segura de documentar una renuncia o despido si está cerrada la junta, que tenga validez en un proceso laboral y que le dé seguridad al patrón de evitar riesgo? Muy bien. No existe un fundamento en la ley para esto. El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece que está prohibida la renuncia de derechos y para que no se considere que ha habido una renuncia o que se han vejado los derechos de los trabajadores, todo convenio deberá ser ratificado ante la Junta de Conciliación. Así lo establece el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, sabemos que no están funcionando. Nuestra firma ha diseñado un mecanismo en el cual, distinto a muchos asesores o consultores o despachos de abogados inclusive en Nuevo León, nosotros consideramos que no es necesario acudir a las juntas de conciliación y arbitraje para ratificar esas denuncias. Basta con que hagamos los convenios que nosotros diseñamos por empresa en cada situación especial y nuestra base parte de una jurisprudencia, la 167/2006, si no mal recuerdo, en la que permite, y esto es un dolor de cabeza para muchos abogados, porque realmente les quitamos el trabajo para aquellos que son mezquinos y que se vuelven gestores, ¿verdad? Porque ir a ratificar convenios y entrega de cheques a las juntas, pues eso no es una función de un abogado, eso cualquiera lo puede ir a hacer. Ir a pagar a la Junta de Conciliación, no necesitas un abogado caro que te esté cobrando por esta gestión. Por eso digo que nuestra firma, con una visión siempre diferente y de avanzada en estos supuestos, buscando la protección y los intereses del empresario, nos basamos en esta jurisprudencia que dice: ratificación de convenios ante las juntas de conciliación y arbitraje no son necesarios siempre y cuando no haya renuncia de derechos y esté previamente acordado con el trabajador. Es jurisprudencia, es decir, no es ley,
pero tiene el carácter de un peso bastante soportable para que nosotros podamos llegar a estos arreglos con nuestros trabajadores sin necesidad de ir a la Junta. Si alguno de ellos cree que se le bajaron algunos derechos, pues al momento en que vayan, por eso va con la anuencia del abogado, de saber que aquí o allá nuestro convenio está blindado. Respondiendo a la pregunta, no hay necesidad de ratificar en la Junta de Conciliación. Perfecto, Permítame. muchas gracias. Tenemos ya la última pregunta que nos llegó de Alma Gloria Robledo. Si se disminuye la jornada laboral, ¿el salario también se disminuye ante el Seguro Social? Ok, una pregunta también muy interesante. Mire, sí, por lógica, si nosotros reducimos el salario, lo normal es que ustedes piensen que se tiene que afectar el salario base de cotización. Si yo vengo a una persona, la tengo manifestada con 300 pesos diarios y la tengo con ese salario base de cotización y ahora va a ganar 200 pesos, bueno, lo lógico es que el salario base va a jugar esa cantidad. Eso es lo normal. Sin embargo, por experiencia, nosotros postulamos fiscal y laboral y administramos riesgos en este sentido, hemos sugerido que se haga un ejercicio financiero y preservemos el salario base de cotización de los trabajadores. Así que habrá dos bases. Estas dos bases va a ser una para efectos de la retención de impuestos sobre la renta por los salarios pagados, inclusive los que sirven para el impuesto a las remuneraciones, y otra base que es la que tenemos para efecto del seguro social. Aquí habría que analizar cada caso en la empresa. Si eres una compañía que efectivamente tienes una cuestión saludable frente al seguro social, es decir, no tienes auditorías o no tienes una planeación fiscal agresiva en tus nóminas. Si no tienes ninguna situación de este riesgo, pues haz la reducción. Pero si eres un empresario que tiene requerimientos constantes, que tiene auditorías, que tiene planeación fiscal, que ha erosionado legal o no legalmente el salario base de cotización y con esta medida lo reduce, creo que despertaría una alerta, por supuesto, informática, atípica en el Seguro Social, y lo que provocaría es que inmediatamente le llegue una revisión del Seguro Social. Por eso digo que financieramente es mejor soportar el salario base de cotización, aunque sean dos bases diferentes, y no meternos con el salario base de cotización. De todas formas, como lo dije y si no lo vuelvo a precisar, la reducción de salarios no es permanente, es temporal. Nuestra recomendación es que ahorita quien no lo ha hecho o lo haya hecho se instrumente para decir que será hasta junio, julio o septiembre, como razonablemente se está pensando. Así que la medida, incluso en algunos, nosotros lo hemos sugerido que dure hasta diciembre, ¿no? Porque es una situación que no se aprecia o se antoja evidentemente rápida en su recuperación. Entonces, las dos posturas. Puedo reducir y reduzco el salario base de cotización o reduzco el salario nominal, el neto que le pago a los trabajadores y para efectos de no despertar sospechas o cuestiones inquietantes que provoquen auditorías, mantengo el salario base de cotización. Ok, muchas gracias. Le agradezco mucho haber atendido las respuestas. Están los datos del despacho González Salum, lo están viendo ahorita en la presentación. Si tienen alguna otra duda más, con mucho gusto ellos pueden atenderles. Aparecen sus correos electrónicos. Le agradezco, Juan Rubén. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Y también agradezco a todos, muchas gracias por la presentación, sin duda de gran interés para el sector de la industria de la construcción, y agradezco nuevamente a Constructo por el espacio y a Sintermex por hacerlo posible, a todos ustedes por reunirse. Les recordamos que estaremos haciendo llegar un correo electrónico con la liga para que puedan descargar el contenido. En la pantalla está apareciendo un código QR, el cual me gustaría que lo escanearan para que nos den su retroalimentación de qué les pareció este webinar. Y los esperamos la próxima semana en nuestro siguiente webinar que Constructo tiene preparado para todos ustedes, recordándoles las fechas del evento del 26 al 28 de agosto. Muchas gracias a todos por haberse reunido en esta presentación. Nos vemos en la siguiente. Muy buenas tardes.